En esta clase introduciremos un tema muy importante en el motor de Unity, la UI o interfaz de usuario. La interfaz de usuario es el medio por el cual se le provee información importante al jugador. En muchos casos, la interfaz también es interactiva, es decir, el jugador debe poder utilizarla para realizar determinadas acciones en nuestro juego. El tipo y las funciones de la interfaz de usuario dependen en gran medida del género y el juego en particular. Unity provee 3 toolkits o conjunto de herramientas para desarrollar interfaces de usuario. La primera y más utilizada hasta la versión 2019.1 es Unity UI. Este toolkit está integrado al editor, por lo que es bastante sencillo de utilizar para crear interfaces de manera visual. El segundo toolkit provisto por Unity es el ImGUI. En este caso, el toolkit es a nivel script y se utiliza para crear y manipular la interfaz de nuestro juego de manera programática, es decir, mediante código y no de manera visual. Por último, el toolkit UI Elements es el más reciente y si bien todavía se encuentra en etapa de desarrollo, se ha postulado como el próximo estándar de Unity y reemplazará a Unity UI en futuras versiones. La particularidad de UI Elements es que se basa en tecnologías de diseño web como el uso de lenguajes de marcado y estilos. Para este curso nos focalizaremos en el uso del toolkit tradicional Unity UI. Cuando el editor de Unity se actualice y UI Elements sea el nuevo estándar, abordaremos esa herramienta de manera apropiada. El concepto básico de Unity UI es el de Canvas. El canvas es un área rectangular en donde estarán incluidos todos los elementos que compongan nuestra interfaz. Esto quiere decir que al agregar cualquier elemento a la interfaz de nuestro juego, como podría ser un texto, una imagen, un botón, etc., el mismo siempre estará contenido dentro de un canvas. El orden en que los elementos se anidan a este canvas es importante, ya que el orden en que se renderizarán o mostrarán los elementos en pantalla estará dado por la posición de cada elemento en la lista de hijos del canvas. Esto quiere decir que un elemento que está antes en la lista de hijos del canvas se renderizará primero y los elementos que vengan después de él, es decir, más abajo en la lista del canvas, se renderizarán por delante de él. Una de las propiedades más importantes del canvas es el render mode o modo de renderizado. Esta propiedad define de qué manera se renderiza el canvas en el juego. La primera diferenciación que se hace en el render mode es si es en screen space, o sea, espacio de pantalla, o world space, o sea, espacio del mundo. Cuando se selecciona Screen Space, la interfaz se renderizará siempre en la pantalla visible del juego sin tener en cuenta lo que esté sucediendo en la escena. Por otro lado, cuando se selecciona el modo World Space, la interfaz definida en este canvas será un objeto más en la escena. Este modo es útil para crear menús flotantes dentro de la escena. Dentro del modo Screen Space existen dos divisiones. La primera es el modo Overlay, el cual indica que los elementos de la interfaz se deben renderizar de manera fija en la pantalla, sin importar las propiedades de la cámara. Por otro lado, el modo Cámara hace que las configuraciones de la cámara, como el Field of View, la perspectiva, etc., se apliquen también a los elementos de la interfaz. Aquí tenemos un ejemplo de un canvas en modo Screen Space Overlay. Es decir, la interfaz se renderiza de manera estática en la pantalla y los efectos de la cámara no afectan a sus elementos. En este segundo ejemplo, el modo del canvas es Screen Space Camera, en el cual la interfaz se sigue dibujando de manera independiente a lo que sucede en la escena, pero las configuraciones de la cámara, como la perspectiva y el campo de visión, sí se aplican a los elementos de la interfaz. En este tercer ejemplo, el modo del canvas es World Space. En este caso, el canvas es un objeto más en la escena, por lo que se renderizará como cualquier otro. Esto quiere decir que, si por ejemplo la cámara se mueve y apunta hacia otro lado, ese canvas podría dejar de estar visible. Si bien los elementos de interfaz siguen siendo objetos de Unity como cualquier otro, tienen una diferencia fundamental.
En lugar de tener un transform, posee un rect transform, el cual, además de definir la posición, rotación y escala, agrega dos nuevas propiedades, el ancho, width, y el alto, height, del elemento. Esto se debe a que los elementos de la interfaz son siempre representados mediante rectángulos, y el tamaño de ese rectángulo queda definido por estas dos nuevas propiedades, ancho y alto. La propiedad escala cambia su significado para los rect transform. En este caso representa la escala local del objeto. Por el momento, solo es importante recordar que cuando modifiquemos el tamaño de un elemento de la interfaz, los valores que modificaremos serán por lo general el ancho y el alto, y no su escala, ya que de esta manera no se modificará el tamaño de algunas propiedades que no corresponde modificar, como por ejemplo el tamaño de la fuente del texto que podría tener el elemento. Otro concepto importante para los elementos de interfaz son el pivot y el anchor. El pivot es el punto de apoyo que se tiene en cuenta para realizar las rotaciones, escala y modificaciones de tamaño de un elemento. El anchor, por su parte, es el punto a donde se anclará el elemento cuando se tenga que ajustar el tamaño del canvas a la resolución del jugador. Mediante este anchor se puede, por ejemplo, hacer que un objeto ajuste su tamaño al canvas o que quede siempre anclado al centro o a uno de sus bordes o esquinas. Unity ofrece también un conjunto de presets o configuraciones prediseñadas, tanto para el anchor como para el pivot de cada elemento. El último concepto de interfaces que introduciremos es el de sistema de eventos. El sistema de eventos es provisto por Unity para dar soporte a elementos de interfaz interactivos, como pueden ser botones, casilleros de sí, no, campos de texto, etc. El objeto Event System siempre se creará al crear un nuevo canvas, y si bien podemos eliminarlo, al hacerlo, los elementos que requieren de algún tipo de interacción con el jugador dejarán de funcionar. Hablaremos más sobre el sistema de eventos cuando haga falta. Por último, si bien existen varios elementos de interfaz provistos por el Toolkit Unity UI, algunos de los más comunes son texto, botón, imagen, input, etc. Iremos estudiando cada uno a medida que los utilicemos. Vayamos ahora al editor para crear una interfaz de usuario básica para nuestro juego Rola la Bola. Para este juego, en la interfaz solo mostraremos dos datos: la cantidad de recolectables actual y total del nivel y el nombre del nivel actual. Para esto, el primer paso es crear el objeto Canvas que contendrá a estos elementos. Para crear un nuevo Canvas, debemos hacer clic derecho en la ventana de jerarquía y seleccionar la opción UI Canvas. Notar que al crear el Canvas se crea también el objeto Event System, como mencionamos en la teoría. Podemos renombrar estos objetos si lo deseamos. La primera diferencia que debemos observar es que el canvas, como mencionamos, posee un rect transform en lugar del transform tradicional. La particularidad del canvas es que su rect transform no se puede modificar directamente, ya que solo actúa como un contenedor de los elementos de la interfaz. Las propiedades que nos interesan del canvas, por el momento, son el render mode, el cual indica el modo de renderizado, y el UI Scale Mode, el cual indica qué método se utilizará para ajustar el canvas a la resolución de la pantalla del jugador. Para la propiedad Render Mode, en este caso, utilizaremos Screen Space Overlay, ya que solo nos interesa mostrar la interfaz de manera estática sin ningún efecto de la cámara que lo afecte. En cuanto a la propiedad UI Scale Mode, en este caso necesitamos que la interfaz siempre se ajuste a la resolución y aspecto de la pantalla del jugador, por lo que elegiremos la opción Scale with Screen Size, es decir, escalar con el tamaño de la pantalla. Este modo nos solicita ingresar una resolución de referencia. Aquí es recomendable ingresar la resolución preferida a la que queremos dar soporte. Para el caso de juegos de PC, una buena opción es ingresar resoluciones de 720p, 1080p o 4K. Solo a modo de ejemplo, utilizaremos ahora la resolución 1280 x 720, pero se debe recordar que esta resolución simplemente es la referencia que se tomará para luego escalar el canvas a la resolución real del jugador.
Una vez configurado el canvas como queremos, ya estamos en condiciones de crear los elementos de la interfaz. Notar que al seleccionar el canvas se mostrará un rectángulo blanco en la vista de escena. Por lo general, es más fácil crear y editar interfaces en modo 2D. Creemos primero un elemento de texto para mostrar el nombre del nivel actual. Para esto haremos clic derecho sobre el objeto del canvas en la ventana de jerarquía y seleccionaremos la opción UI Text. Estudiemos componente a componente este nuevo elemento de texto. En primer lugar, el Rect Transform indica su posición, tamaño, valores de su pivot y anchor y finalmente su rotación y escala local. La herramienta de Anchor Presets nos permite configurar fácil y rápidamente las propiedades más importantes de este componente. Notar que al hacerle clic se despliegan todas las opciones. Haciendo clic izquierdo en cualquiera de las opciones, modificaremos el anchor del objeto. Existen varias opciones, tanto para anclar el objeto a los bordes superior, inferior, izquierdo o derecho, anclarlo a cualquiera de las esquinas del canvas, etc. Notar que al elegir una de las configuraciones, el icono del anchor, la cruz blanca, se modifica de manera acorde en la vista de escena. Recordar que el anchor es el punto que indica cómo se ubicará o redimensionará el objeto cuando se tenga que adaptar el canvas a la resolución de la pantalla del jugador. Otra función muy útil de esta herramienta es la de establecer rápidamente la posición del elemento. Esto se logra manteniendo presionada la tecla Alt al seleccionar alguna de las opciones. Notar que utilizar esta opción modifica también el anchor del objeto. La última función de esta herramienta es la de establecer rápidamente el pivot del elemento. Se utiliza de la misma manera que la anterior, solo que manteniendo presionada la tecla Shift al seleccionar la opción. Notar que el pivot del elemento es el círculo azul que se ve en la vista de escena al tener seleccionada la herramienta de transformación rectangular. Para comprender qué es lo que hace el pivot, probemos rotar el objeto. Como se ve, la rotación siempre se realiza a partir de este punto. Hasta aquí las configuraciones básicas del Rect Transform comunes a cualquier elemento de interfaz. En cuanto al componente Text en particular, es el que nos permite mostrar un texto en la interfaz. Además de la cadena a mostrar, tiene varias opciones para formatear el texto, como la fuente, el tamaño, el alineamiento, etc. Por el momento, pondremos un texto temporal ya que lo modificaremos desde el script para que se muestre aquí el nombre del nivel actual. Para verificar rápidamente cómo va quedando la interfaz a medida que la creamos, podemos personalizar el layout del editor para poder ver la vista de escena y la de juego simultáneamente. Para esto, simplemente hacemos clic sobre la pestaña Game y la arrastramos hacia donde queremos ubicarla. Teniendo ambas vistas a la vez, es más fácil previsualizar cómo se verá el juego sin necesidad de cambiar de pestaña o ejecutarlo. Primero, cambiemos el color de la fuente para que sea más visible. Luego, agrandemos la fuente. Notar que en cierto punto el texto desaparece. Esto se debe a que ya no cabe dentro del Rect Transform, y para solucionar esto podemos agrandar dicho componente o configurar las opciones Horizontal y Vertical Overflow, las cuales indican qué se hará con el texto cuando éste desborde al Rect Transform en el sentido horizontal o vertical respectivamente. Otra opción es activar la propiedad Best Fit, la cual hará que Unity ajuste el tamaño del texto para sacar el máximo provecho del tamaño del Rect Transform sin que se desborde. Para verificar que el elemento de texto está bien anclado, podemos utilizar la herramienta de resolución en la vista de juego. Al cambiar el aspecto o la resolución, el texto debería siempre mostrarse en la esquina superior izquierda.
Si en alguna de las resoluciones el texto queda mal posicionado o se va de la pantalla, debemos revisar que esté bien anclado mediante la herramienta Anchor Presets que describimos anteriormente. Crearemos ahora otro elemento de texto en donde mostraremos la cantidad actual y total de recolectables del nivel. Solo resta implementar la lógica para actualizar nuestra interfaz cuando haga falta. Para esto podemos agregarle un nuevo componente de tipo script a nuestro canvas. Llamémoslo controlador UI, ya que se encargará de realizar las tareas relacionadas con la interfaz de usuario. En primer lugar, este script tendrá como único método público actualizar interfaz. Y recibirá como parámetros los datos necesarios para mostrarle la información relevante al jugador. En este caso son tres: un string o cadena de caracteres con el nombre del nivel a mostrar, y luego un número entero para la cantidad actual de recolectables y otro para la cantidad total de recolectables. Para acceder a los objetos que representan los elementos de texto de la interfaz, utilizaremos el método GameObject.find, el cual nos permite recuperar un GameObject mediante su nombre. Luego le pediremos a ese objeto su componente de tipo text. Esta clase text es parte del paquete unityengine.ui, por lo que habrá que agregar la instrucción using correspondiente. Finalmente, para editar la propiedad del componente text que indica cuál es el string a mostrar, accedemos a la propiedad .text y le asignamos el valor que queremos mostrar. Haremos esto tanto para el texto del nombre del nivel como para el contador de recolectables. Ahora que ya tenemos el método para actualizar la interfaz, debemos definir quién lo invocará y pasará los datos necesarios. Al analizar nuestra arquitectura, vemos que el controlador de nivel es quien calcula el total de recolectables al inicio de cada nivel y quien registra cada recolección del jugador. Por lo tanto, podemos agregar el llamado a actualizar interfaz en los métodos start y registrar recolección de esta clase. Recordemos que para obtener el objeto controlador UI utilizamos el método findObjectOfType y luego invocamos al método deseado de esa clase. Los tres parámetros que debemos enviarle son el nombre del nivel actual, el cual se obtiene mediante la instrucción scenemanager.getActiveScene.name, y la cantidad actual y total de recolectables, datos que esta clase tiene almacenados en sus propiedades. Para la actualización en el método registrar recolección, simplemente copiaremos y pegaremos la invocación al mismo método. Ejecutemos el juego para verificar que la interfaz funciona según lo esperado. Aquí concluimos esta clase en la que aprendimos cómo construir interfaces de usuario básicas con el toolkit Unity UI. En las siguientes clases mejoraremos esta interfaz y agregaremos un menú principal a nuestro juego.